¿Alguna vez has sentido esa chispa en tu interior? Esa sensación cálida cuando ves a quien amas y sabes que el resto del mundo solo se convierte en una ilusión y piensas que todo va a ser perfecto. Pero, ¿qué pasa cuando esta chispa cálida y dulce te puede llevar a perderlo todo y arder? ¿Tomarías a esa persona de la mano o continuarías con tu vida? Normalmente estamos rodeados de historias, de conexiones, de relaciones entre los textos que leemos, las películas y series que vemos y la música que escuchamos. Pero ¿qué tanto conocemos las historias que nos cuentan? Exacto. Somos Amina y Cecilia y en este podcast llamado Semióticamente Enamorados vamos a hablar de cómo la semiótica se aplica en casi cualquier cosa. Cada que escuchamos una canción, sabemos que los artistas nos quieren contar una historia detrás de lo que cantan, de darnos pistas sobre personajes que crearon para sus canciones o de sus propias vivencias. Este caso es muy similar al de los poetas. Por medio de figuras retóricas nos cuentan una historia que es realmente apasionante y que aunque el tiempo pase se quedan estáticas, porque capturan de una manera tan bella las emociones que como seres humanos vivimos, que no importa el tiempo ni el lugar. El ejemplo de esto es un artista que consideramos la industria de la música actualmente. Obviamente Taylor Swift. Quien es cantautora y de la poetista que revolucionó la poesía en Estados Unidos, Emily Dickinson. Ambas son ejemplos de mujeres revolucionarias quienes han marcado nuestras vidas personalmente y nos enseñan a apreciar la vida. Su talento es incomparable y podríamos pasar horas hablando de eso. Pero hoy nos vamos a centrar en 2 obras, una de cada una y que consideramos se unen entre sí. Es como si estuvieran, ¿te das cuenta?, en la misma sintonía cuando lo escribieron. Justamente. Aunque, ¿cuántos años hay de diferencia? Casi un siglo de diferencia. Increíble, ¿cierto? Sí, es impresionante, o sea, estuvieron en la misma sintonía en ese momento. Es como si se hubieran poseído una a la otra y hubieran creado una historia preciosa. Así es como se siente la canción Ivy de Taylor Swift, que sale en el álbum de Evermore, que sacó en 2021. Y, por otro lado, el poema Cuando esperaba rememoro de Emily Dickinson, que aunque no se tiene una fecha de publicación, se tiene un aproximado que fue en 1870. Y escogimos una canción y un poema porque en esencia son similares. Ambos cuentan con metáforas, símil, y en este caso la voz es la de una protagonista que está enamorada de otra persona. Personalmente y por nuestro análisis, asumimos que es la de una mujer, sí, y toca el tema del amor prohibido. Como diría Selena, Ajá, el amor prohibido. Ok, para darles un contexto, la canción Ivy de Taylor Swift fue escrita para un álbum llamado Evermore. En este se basa en las estaciones de otoño e invierno, en las épocas en las que sentimos como la melancolía, el abandono, la tristeza, el amor, la pena, la preocupación, pero sobre todo siento que la pasión, ¿sabes? Sí, justamente, esas estaciones dan ese sentimiento. Sí. Y el álbum entero se siente como entrar en un bosque de cuento de hadas, donde las típicas historias de amor no son perfectas y pueden tomar distintas formas y se entrelazan entre ellas creando un mundo etéreo. Hablemos un poquito más de esta canción. Específicamente, podemos interpretarla como si fuera una historia de amor entre 2 mujeres, como ya dijimos, porque hay una similitud demasiado grande con la vida y la obra de Emily Dickinson, que ahorita lo vamos a decir, donde una de ellas está casada y que lamentablemente pues termina mal. Sí, tristemente. Tristemente. Historias de amor. Pero Taylor Swift mencionó que se inspiró en la época de los cuentos de los hermanos Grimm, una época victoriana, en la que las relaciones extramaritales, Dios mío, eran un tabú. Yo creo que ni se podía ver porque ya... No, imagínate que fuera una relación lésbica. No, esa es nuestra interpretación, pero yo creo que si les dijéramos eso en esa época, nos ponen de sombrero todo. Sí, ¿no? ¿Por qué no? No vivimos para contarlo. No, pero por otra parte, no lo digo en un plan de una comparación, sino como hablando de los similares que son el poema de Emily, porque nosotros lo sentimos, aunque no debería de ser así porque el poema fue escrito primero y la canción después. Justamente. Se siente como si fueran al revés. El poema de Emily es como la continuación con respecto a los sentimientos de nuestra protagonista. Justamente, si escuchas primero la canción de Ivy y después lees el poema, se siente como la continuidad de la historia. Exacto. Como si fueran una sola. Exacto, contada. Es como si contaras toda la historia. Y aunque pues lamentablemente tiene un final triste, pues, desgraciadamente, como muchas historias de amor, Romeo y Julieta. Exacto.
Bueno, Emily Dickinson fue una poetisa estadounidense. No fue famosa realmente en su época, escribió como 6 poemas publicados, pero su hermana Lavinia, cuando murió, publicó su obra. Por esto, muchos historiadores y recopiladores de su obra han llegado a la teoría de que gran parte de sus poemas fueron para su mejor amiga y cuñada Susan Huntington Gilbert. Se encontraron como 300 poemas que se cree que fueron escritos para ella, ¿te imaginas? ¿Te imaginas que te escribieron 300 poemas? ¡Qué bello, no! No, y justamente cuando esperaba rememoró el poema de Emily. Ese poema. Nosotros lo interpretamos como ese sentimiento que ella tenía para no olvidar a su amada. Exacto. Porque justamente era una relación imposible, pero... Por donde la vieras. Justamente, por donde la vieras era imposible, pero ¿quién quiere olvidar a alguien que aman? Exacto, aunque las estaciones pasen, su amor se mantiene con vida, es una esperanza latente. Ajá, y justamente, o sea, ella lo pone como el contemplar la naturaleza, el paso de ese tiempo, pero siempre poniendo una comparación de cierto modo de lo que ella veía en su amada, pero ahora lo interpreta en la naturaleza. Exacto, y como recordarse a sí misma que por más que todo cambie, su amor va a perdurar, va a ser más fuerte, va a ser pleno, y como que eso jamás va a terminar, ¿sabes? Sí, exactamente, pero ya dimos un poco del contexto al respecto de las dos obras, pero entremos con el análisis. Justamente, el análisis de la semiótica de estos dos, que para quedar un poquito en claros, la semiótica analiza los símbolos y los signos y muchas cosas más para darles una interpretación que como humanos necesitamos para comunicarnos entre nosotros. Y les damos para entendernos en pocas palabras. Exacto. Entonces, empecemos por la transtextualidad. ¿Qué es transtextualidad? Es poder decir qué tan trascendente fue un texto. Por ejemplo, el poema de Emily Dickinson fue tan trascendente y fue como un signo a lo mejor para Taylor Swift para escribir su canción sobre un amor prohibido. Y entonces hace ella, a lo mejor no como con la intención, pero hace una alusión a ese amor prohibido entre dos mujeres que Emily plasmaba en su obra. Sí, y al igual de esto, hay una arquitextualidad, la cual la encontramos en el estilo. El poema de Emily es de un estilo naturalista, donde la mayoría de sus protagonistas son abejorros, la muerte, las flores. Mientras tanto, Taylor, al basarse en los cuentos de hadas, crea un misticismo en su lírica. Por eso, en la canción Ivy hace muchas referencias a la naturaleza, y si analizamos un poco la lírica, la podemos encontrar muy similar a la poesía. Sí, es como si se hubieran unido. Y también hay una intertextualidad en la canción de Ivy, donde la intertextualidad es hacer alusión a algo. Sí, y en esta, la canción está haciendo alusión a la vida amorosa de Emily Dickinson y de Susan Gilbert. Es como esa lírica que de manera implícita te demuestra ese sentimiento, sobre todo para quienes hemos leído sus poemas, pero hasta eso logra sentirlo en la forma en cómo ella lo redacta. Justamente, o sea, si escuchas la canción puedes sentir esos momentos de conexión. Esa misma conexión tan fuerte que Emily sentía cuando escribía sus poemas. Ajá. Sin embargo, a pesar de que tiene intertextualidad y arquitextualidad, no cuenta con paratextualidad, ni metatextualidad, ni metextualidad. No. Por ejemplo, vamos a ver. La metatextualidad es criticar a otro autor. Y yo no creo que Taylor estuviera criticando a Emily. No, en lo al más contrario, mínimo. Siento que le hizo un homenaje, entonces podemos descartar esa. Descartada. Y la obra no contiene ninguna paratextualidad porque en sí no es nada visual. No tiene nada visual, ni siquiera... No hay tipografía, no hay colores, no hay un video incluso en la canción. Entonces como que no hay un punto de comparación con otra cosa visualmente. Visualmente no hay punto de comparación. El método de escritura es lo más cercano, pero realmente ni siquiera la tipografía. Exacto, no hay tanta relación. Y por último, hay algo llamado hipertextualidad. Es cuando imitamos a algo o le hacemos una parodia. Y creo que, como ya hemos dicho, pues esa no es la una función, parodia. ¿sabes? Esto no es una parodia. Esto no es una parodia, al contrario, es como reforzar ese amor bello en nuestras personitas y cantarlo en esta ocasión, ¿sabes? Exacto. Y ahora bien, ya hablamos del espacio-tiempo en el que se desarrollan ambas obras. Claro. Pero
nos faltan aún muchos puntos. Muchos temas. Entonces, vamos con el análisis actancial de Greimas, ¿te parece? Sí, que justamente es el analizar a los personajes que se encuentran dentro de estas dos obras, porque hay muchos personajes en cualquier historia narrativa. Pero ellos no son tan importantes, o sea, sí son importantes, pero lo más importante es el papel que juegan, ¿sabes? Justamente. Porque un protagonista puede ser un oponente, al igual que un ayudante puede ser un villano. Y normalmente tenemos la idea de que el villano es el villano y el protagonista es el héroe. Y es el héroe, y bye. Pero no. Entonces, en este ejemplo de la canción Ivy, encontramos los 6 según Greimas. Sí, justamente. Por ejemplo, el sujeto es las amantes, pero sobre todo la narradora, porque ella es quien canta la canción. Ajá. La que le dice a su amada, quiero estar contigo por la eternidad. Sí, justamente, o sea, realmente la amada nunca habla, está presente, sin embargo, nuestro sujeto es la cantante, porque es aquella que tiene el protagonismo durante toda la narración. E incluso eso es muy similar en el poema, pero bueno. Después hablaremos de eso. Exacto. Pasito a pasito. Vamos con el objeto, ¿no? El objeto es el amor. Es lo explícito aquí, literalmente, lo pone explícitamente. El amor es su objetivo. Ambos personajes se aman demasiado y quisieran vivir juntas, pero justamente tienen oponentes, tienen obstáculos. Todos los obstáculos, los tabús, todo eso. Y no pueden vivir juntas. Por eso su objetivo es el amor. Su objeto es el amor imposible que existe entre ambas. Que es algo bellísimo. Sí. Y tú mencionaste un oponente, entonces, ¿por qué no lo explicamos? Nosotros encontramos que tanto el esposo como la sociedad lo son. El esposo, por su parte, porque es quien llegó primero a la vida del amante, sí. Es a quien le pertenece, porque en esa época una mujer le pertenecía al hombre, entonces como que ahí no se pueden salir de ese molde. Y luego, si la sociedad tenía impuesto este molde, aparte todos los tabús que hemos dicho que tienen contra las relaciones extramaritales, lo que es los gays, las lesbianas, todos esas los ideas de la comunidad actual del LGBTQ+. Exacto, que antes no se podría hablar de esto. En esa época como que crearían un chisme enorme que pues no se la acaban, la verdad. No, justamente. Entonces, en una parte de la canción lo dice, ¿no? Ajá, sí, justamente donde dice ¿qué pasaría si las descubre? Y a lo que la cantante responde. Quemaría esta casa por completo. Todo. Y hasta eso, la casa no es algo físico, es más como esa relación que tienen. Ajá, es una alusión a la vida de la protagonista un tanto y cómo es esa relación entre ellas. Exacto. Y justamente en la canción hace mención a un ayudante que las mantiene unidas, el cual no es en sí una persona, pero es la naturaleza, algo que le encanta a Emily Dickinson. Ajá, y en la canción la hiedra, que como bien lo dice el título, es aquello que las mantiene unidas, lo que hace que su amor se mantenga unido y cercano. Esas raíces crecen donde sea. Literal, en los lugares más hostiles, ahí las ves. Justamente. Y entonces el matrimonio sería como esa casa de piedra que te mencionaba, como eso ya establecido. Y la hiedra como que llega y dice, a ver, quítense, que ahí les voy. Ajá, hola. El amor es más importante. Efectivamente. Y ese amor está destinado a alguien. El destinatario es la amante del sujeto. Aquella mujer que está casada con alguien que no debe de demostrar su situación porque, ¿sabes? Sí, aquellos ojos color opal que describen la canción a quien observa el sujeto. Sí. Esa mano fría que sostiene y encaja perfecto con la del sujeto. Aquella razón por la que el sujeto lucharía y quemaría todo a su paso. Qué bello, ¿no? Precioso. Pero ¿por qué quemaría todo? Pues porque tiene un destinador, al final de cuentas. O sea, el amor prohibido. Esa es la razón de por qué vamos a quemar todo. Ajá. Exacto. Por eso quemaría todo, porque ¿cómo sería posible? No hay razón. Y justamente para el oponente, que es el esposo, el hecho de que, por ejemplo, se fuera con una mujer era un golpe al orgullo del hombre. No, Dios mío. ¿Quién sabe cómo hubiera reaccionado si eso pasara? Literalmente, sí quemaba una casa. Yo creo que sí. Y esto es muy similar en nuestro poema, Cuando esperaba rememoro. Más que hablar del amor prohibido en cómo lo vería la sociedad y el marido, lo hablamos en cómo ella lo siente para su amante, ¿cierto? Justamente. Y el sujeto, en este caso, pues es Emily, al final de cuentas. Obvio.
porque eran muy Ajá. auto. Se pone mucho a ella misma. Y es la narradora del poema. Es la persona que cuenta la historia, que es imposible que exista y que desea compartir con todos de cierto modo, pero sin que nadie lo sepa al final de cuentas. Exacto. Porque el amor lo puede todo. Efectivamente. Obstáculos, relaciones, cualquier cosa. Puede con todo. Pero hay algo en este poema que es diferente, que es la memoria. Aquí como que todo le recuerda a ella, el objeto es la memoria, porque cada cosa que la rodea es un pedacito y cada vez se enamora más y recuerda. Y aunque todo desapareciera o cambiara, ella no cree que sea capaz de olvidarla, porque su memoria es más fuerte que cualquier inclemencia que existe en la naturaleza. Justamente, o sea, la memoria es lo que ella quiere conservar y lo que ella ve a cada día en todo. Exacto. Sin embargo, como en la vez anterior, Ivy tiene un oponente, el poema también tiene un oponente. Y es contra la memoria. Es justamente contra la memoria, la cual es el olvido. Supuesto. Ajá. O sea, la posibilidad de olvidarse de su amada, de la belleza de aquella persona que tanto ama. Porque todo lo que lo rodea cambia en algún momento. Siempre y ha ella cambiado. tiene ese miedo a que esos cambios provoquen su olvido. Que existe la posibilidad de olvidarse de ella y que necesita guardar cada pequeño momento. Exacto. en su memoria. Siento que por eso escribió un bello poema. Ajá. Y aquí también tenemos un ayudante, y también es natural. Cada árbol habla de árboles, pájaros, el aire, el sol. Todos son los objetos donde ella deposita su esperanza. Y aunque Ujú. sabe que cambian, los puede tener como una referencia para recordar que su amor existe. Y que se puede quedar con esa versión, aunque solo su cabeza lo conozca. Son como esos pequeños recordatorios que te pones en la cabeza Exacto, y ahí los tienes guardados. exacto. Y este poema está dirigido a, pues, obviamente a su amada, Susan Gilbert, la Que esposa de su curiosamente, era la esposa de su hermano. pero esa es una historia para otro día. Y se cree que este poema está destinado a Susan de parte de Emily, porque es un tipo de carta de amor para demostrarle su amor y confesar qué siente por ella, dejándole saber que jamás la Jamás olvidará. la No olvidará. importa lo que pase, siempre va a verla en todos lados. Y eso es bellísimo, porque esa acción de jamás olvidarla es el destinador. Esa acción Justamente. de querer demostrarle su amor a través de la poesía, de ocupar todo el lenguaje que tiene, todas las metáforas, los objetos, la naturaleza, todo para demostrarle que jamás va a dejar de existir su relación, porque su memoria lo guardará para siempre. Exacto, o sea, qué precioso. Qué precioso, de verdad. Pero a ver, si ya hablamos de espacio, tiempo y personajes, creo que nos falta algo imprescindible según la semiótica. Ujú. Y es el padre de la semiótica quien habló de eso, ¿cierto? Sí, justamente, los signos según Peirce. Nos faltan los signos según Peirce, nuestro padre de la semiótica. Y contamos con 3 signos. Signo, una palabra o imagen. El objeto, la palabra Manzana, por Manzana, ejemplo, bueno. o una imagen de un sol. y la interpretación. ¿Qué significado le damos a ese objeto? Manzana o a ese día soleado. Ajá. Pero también hay otros que son un poquito más específicos, como son el icono, el símbolo y el índice. Justamente. Y para no hacer esto un poquito más largo, se los vamos a mandar directamente con los poemas. Exacto. Entonces, el dibujo, Bueno, del poema. el icono sería en el poema de Emily Dickinson de Cuando esperaba rememoro, el tempestuoso aire, porque uno puede realmente visualizar qué es el tempestuoso aire. Entonces, aunque como ya les dijimos, no es visual, te puedes imaginarlo, entonces puedes crear un icono en tu cabeza de qué es el tempestuoso aire. Justamente, el símbolo son los pájaros alaban por todos lados. O sea, sabemos que los pájaros no pueden alabar, No, claro ¿sí? que no. Pero su cántico puede crear ese sentimiento de alabanza. Exacto. Pues observándolo veo que es ese amor, a pesar de lo que puede pasar, o sea, Los pájaros lo alaban porque saben Ajá. que es algo bello. justamente, Y el índice yo considero que era la naturaleza duda antes que la memoria y yo. justamente. Porque la naturaleza puede olvidar, la naturaleza puede decir adiós, pero eso no causa que ella se olvide de su amor. Porque como ya lo hemos repetido demasiadas veces, para ella su amor lo es todo y superará definitivamente todo.
Cualquier cosa que se ponga, cualquier oponente, cualquier reto, cualquiera. lo supera. Y esperemos haya sido así en esa época, porque esperemos que sí. No se sabe realmente en qué acabó. Tú lo buscas en Wikipedia y sale que son pareja. No se sabe. No se sabe. No podemos confiar totalmente en Wikipedia. Pero a ver, hay un aspecto que no hemos tomado en cuenta. Porque toda estructura narrativa, porque ocupa un espacio, un tiempo, ocupa personajes y ocupa signos. Pero la estructura narrativa, ¿qué onda? Justamente la estructura narrativa tiene algo que se llama el viaje del héroe. Y decidimos hacerlo en cuanto a la canción de Ivy. ¿Por qué? Porque creemos que es más sencilla de comprender si en algún momento la escuchan, obviamente. Sí, justamente. Empezamos con la llamada a la aventura. En la canción, la protagonista hace un viaje en el invierno. No se sabe a quién se va a encontrar, obvio, después ya sabemos que es la amada. Y ahí dice que te encontraría donde el espíritu se encuentra con el hueso, en una tierra de fe olvidada, desde la nieve. Todo esto es como se encontraron en un cementerio, donde se conocieron, donde estaba nevoso. O sea, como que toda la escena la puedes capturar. Y como que esa invitación que le dieron a la protagonista para llegar a ese lugar, empieza algo que sería cruzar el umbral. Justamente, cruzar el umbral es esa aventura que comienza cuando conoce a su amante. Exacto. Es ese momento en el que se cruzan las miradas y se enamora, ya que es una aventura, porque es un amor prohibido. Sobre todo. Y nuestra protagonista está comprometida o casada, mientras que el estado actual con el que contaba la protagonista era soltera, la otra. Y ambas entran, cruzan ese umbral a un nuevo mundo. Justamente. Y esto está acompañado de lo de la segunda estrofa que dice: a la vieja viuda que se encuentra en un duelo diario. Nuestra protagonista vive en estado de monotonidad. Igual que la viuda, ¿sabes? Sin embargo, ella es por los vivos, o sea, ella está viendo en su vida y en su futuro en no presente. Mientras la viuda pues ve ya por el pasado. Y después sigue la ruptura con este verso que es oh god damn, que es el momento en el que entramos, lo cual es la entrada a lo que siente la protagonista. Su rutina, bye bye. Su vida, bye bye. Porque el amor lo puede todo. Justamente. Y ahora vamos con las pruebas, aliados y enemigos. Porque obviamente la protagonista tiene que ocultar lo que siente. Y sus sentimientos van creciendo tanto que cuando decimos que la canción se llama Ivy, le hacemos una alusión a sus sentimientos como si fueran una hiedra que dice: stop putting roots in my dreamland, my house of stone, your ivy grows. O sea, deja de que tus raíces se lleguen a mi casita, porque mi casa, aunque es de piedra, se puede destrozar. Se destroza y tu hiedra sigue creciendo y creciendo. Y justamente utiliza la hiedra como un símbolo de sus emociones, un signo de aquello que siente ella y su amada. Exacto. ¿Y cómo creen que no deberían de hacerlo? Justamente como lo dijiste, o sea, de que destroza la casa de piedra. No era debería. Como su relación, por así decirlo, ¿sabes? Sí, justamente, o sea, no debería pasar. Y luego le dice, como si fueras una maldición, magnificently cursed. Como si ese amor que ambas sienten es una maldición, algo dañino, algo peligroso. Justamente, en ese punto es en el que podemos decir, está en una situación peligrosa. O sea, no podemos decir totalmente de esta época porque el estar con alguien más sería peligroso. Pero ellas como que saben, sin demostrarlo, saben. Y entonces dicen, I wish to know the fatal flaw that makes you long to be magnificently cursed. Saber por qué tiene algo, ese no sé qué, que hace que quiera estar contigo y que sé que esto no es normal, pero quiero estar contigo, ¿sabes? Y justamente durante todo este tramo de la canción tenemos al esposo como el principal enemigo. Que realmente, pues, si se entera, cuando dice, ¿y si se entera qué pasa? Pues quemaría la casa hasta los suelos. Claro. Y la sociedad también, porque ¿por qué debería tener ese miedo a aceptar lo que siente? Porque hay algo establecido ya por la sociedad. Esos prejuicios que hacen que ella se den cuenta que su relación no es viable y que su casa se va a destrozar. Es el hecho de que
es algo que no debería de pasar, pero Exacto. sucede. Y en ese momento hay un encuentro, es un momento decisivo cuando dice Springs break loose, the time is near. O sea, ya está cerca, ya como que tenemos aquí nuestra relación, ¿qué vamos a hacer con ella? Justamente eso es literal, lo dice ahí. ¿Qué vamos a hacer? Ajá, y dice que no sabe qué hacer. Que está en una encrucijada, Ajá, ¿no? está en un momento de encrucijada, ya que está viviendo esos pequeños momentos y los atesora, pero no sabe cómo reaccionar porque está entre la espada y la pared, porque es su ¿Abandono amada. todo o me quedo con mi esposo? Y justamente es lo que estamos planteando desde el inicio de este Exacto. podcast. Y hay una crisis. Es en el puente de la canción donde dice: So yeah, it's a fire, it's a goddamn blast in the dark, and you started. La cantante le pide a su amante que deje de darle alas. Pues sí, porque parece que no se van a comprometer a nada. Pues no, porque justamente es algo prohibido. Exacto, son falsas esperanzas. Y luego sigue diciendo, so yeah, it's a war, it's a goddamn fight of my life, and you started it, you started it. Y ella le dice, voy a seguir luchando por este amor. Ajá. Aunque ya sé que no es posible, aunque todo alrededor nos dice que no, yo voy a luchar por nuestra relación, porque yo sigo enamorada de ti. Y entonces ahora tú, que fuiste la que me dio las alas, me tienes que decir, ¿qué vamos a hacer? Sí, justamente, es un punto, justamente igual en la canción hay una parte en la que le dice así que tú decides si nos sentamos aquí bebiendo el vino de mi esposo y esperamos a que esto se prenda en vaya. llamas. Exacto. Ajá. Pero no, nuestra protagonista retorna. Exactamente, y el retorno se da cuando la protagonista se rinde ante la sociedad, dice, ok, yo luché por esto, yo te amo con todo lo que tengo, pero que tú no. Ajá. Y ese hecho de que dice, ya no puedo más. Y esto lo menciona en el coro, en la última parte, porque ya es lo último que se viene en la canción. Como que ya le dice adiós. Oh, I can't. Como de, Es ¿ya? literalmente. Se vio que no se pudo. Ajá. ¿Y cuál es nuestra resolución? Realmente no hay, no se sabe, pero podemos decir que es agridulce, la verdad. Justamente, o sea, porque es el hecho de estuvieron juntas, Se pero querían, ambas sentían Ajá. lo mismo, pero sabían que por ser relación secreta, no. no iba a pasar, Que aunque su amor fuera una hiedra, no iba a terminar bien. Ajá. Que creció tanto que las cubrió de modo que se transformaron. Justamente. Pero aún así, no fue suficiente. O sea, esa hiedra jamás se iba a ir. Jamás. Jamás ese sentimiento, esa naturaleza que les recordaba una a la otra, jamás se iba a ir, jamás se iba a separar de ella. Y yo digo que es un bonito momento en el que acabar, pensar en que jamás se va a ir ese amor. Justamente. Porque creo que esa es una bonita forma de pensar en el amor cuando nosotros queremos algo, en que jamás se va a ir ese amor. Ajá, del hecho de que a pesar de que no terminaron juntas, a pesar de que se tuvieron que separar, de que fue algo contra la sociedad, de todos los retos que pasaron, el hecho de que esa pequeña parte de su amor se queda siempre con ellas. Siento que ese es el viaje del héroe, el Justamente. descubrir que a lo mejor no se pudo, pero tengo algo bonito que recordar, ¿sabes? Y creo fue un gran análisis. Sí, creo que sí. Creo que fue bastante. Y si quisiéramos, podríamos analizarle más, la verdad. Justamente. Pero si no, nos llevaríamos mucho tiempo. Exacto. Y honestamente, estas dos obras son sumamente bellas. Por favor, léanlas, de verdad valen la pena. Léanlas, escúchenlas. Sí. Son preciosas. Porque tanto la canción como el poema mantienen esa vibra de pasión, de vivir al extremo, de amar sin límites, que creo que todos deberíamos de tomar en cuenta para vivir nuestra vida en todo, ¿sabes? Hoy no mencionamos un dato curioso de esta canción y Emily Dickinson, de que justamente sí, te había contado. En la serie de Emily Dickinson, se llama Dickinson, la directora decidió pedirle a Taylor Swift prestada la canción de Ivy para los créditos. Exactamente cuando las dos protagonistas al fin se demuestran su amor, se besan, empieza el coro del Eyes Want to Know, o sea, quisiera saber, ¿sabes? Entonces, en ese momento como que hasta la misma directora, hasta la misma Taylor Swift, hasta como que todos nos dimos cuenta que son la una para la otra, ¿sabes? Entonces, así que creo que ese es un buen dato de resolución. Exacto. Porque es el hecho en el que alguien también encontró esa conexión y que es tan profunda
que hay tantos elementos que analizamos y que aunque no son intencionales, aparecen y crean esta narrativa tan bella. Sí, justamente. Y estas 2 obras, o sea, algo que sí queremos recalcar, es que están escritas en 2 siglos diferentes. Literal, o sea, 1800 y 2020, o sea, por donde lo veas, ¿sabes? Entonces, y a pesar de ello, tienen una similitud tan preciosa. Es como si hubiera sido un rompecabezas hecho a la medida, que hubiera estado en un museo en un punto y después alguien más lo hizo y se unieron y es perfecto. Es como esa media naranja. Ajá. Del amor prohibido, sobre todo. Justamente. Y con eso quisiéramos finalizar, con el hecho de que el amor prohibido en estas obras es la base y que es la razón de ser. El tiempo y el espacio no influyen. No. Porque el amor lo puede todo. Y esto fue Semióticamente Enamorados. Muchas gracias por escuchar nuestro podcast y nos vemos en la siguiente. Coman bien y tomen agua. Bye bye.